Nos dias que se seguiram à morte de Pepe Mujica, eu estive em Montevidéu para acompanhar o velório do ex-presidente, uma cobertura especial aqui para o ICL. E tive a oportunidade também de fazer uma entrevista super importante com um dos maiores intelectuais latino-americanos, daquela geração que se formou nos anos 1960. Eu estou falando de Maurício Rosenkoff, amigo de Pepe Mujica, também foi guerrilheiro tupamaro e é o autor de Memórias do Calabouço, um livro fundamental para a gente entender a história política da América Latina e de Mujica. Convido você então para acompanhar essa entrevista especial com Maurício Rosenkoff. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Rodrigo de Brasil, mucho gusto. Rosenkoff de acá. Sí, conozco bien. Muito gusto por recibirnos. Pero un placer. Nós vamos falar hoje com Maurício Rosenkoff, está nos recebendo aqui na casa dele em Montevidéu. Rosenkoff foi um dramaturgo muito importante nos anos 60 aqui no Uruguai. Depois se tornou militante político, integrou a direção do MLN Tupamaros. Em 1972 foi preso. Sí, Passou quase 13 anos preso, não é isso? 13 años en un pozo bajo tierra. Num poço debaixo da terra. Uma boa parte desse tempo, Pepe Mujica estava ao lado, preso também em outra cela, não é isso? Éramos rehenes, tres dirigentes, al Ñato, Fernández Huidobro, al Pepe Mujica y a mí. Nos convirtieron en rehenes, Reféns, né? lo que quiere decir que ya no éramos presos comunes o presos políticos. Cualquier hecho que ocurriera afuera nos fusilaban. E assim, además- 13 anos. 13 años, sí. Además dijeron públicamente, se denunció a las Naciones Unidas, que ya que no pudimos matarlos cuando cayeron, los vamos a volver locos. Entonces estábamos en calabozos bajo tierra, que tenían 1 metro por 60, a media ración, sin lectura, sin contacto. No nos vimos las caras nada más que una sola vez durante esos 13 años. O interessante Maurício Rosenkoff era tão próximo de Pepe Mujica que foi escolhido para fazer a última homenagem no velório, uma leitura de textos, poemas. E ele contou uma coisa muito interessante, que quando estavam presos, desenvolveram quase um código Morse para falar pelas paredes, Claro. tocando as paredes, era isso? Es decir, claro, siempre se encuentra una vuelta para lograr la comunicación. Ninguno de los tres sabía el Morse, pero lo reinventamos a través del muro a golpes de nudillo y terminamos hablando con una velocidad. Hicimos una síntesis del Morse que deberíamos registrar y estuvimos así todos esos años con los nudillos hinchados. No solo discutíamos por política, sino que además donde nos sentábamos en el piso porque era el único lugar para sentarse. E poesia também. Y poníamos, sí, claro, novela. Escreveram quase um poema juntos, algo assim? Sí, pero muchas cosas juntos hicimos. Hicimos un ensayo, una novela que les pasé, que quedó todo en el muro. Que espero que la técnica que se está desarrollando a esa velocidad pueda un día extraer de ese muro todo lo que dejamos escrito. Em que local eles estiveram detenidos, do poço e isso? Nosotros tuvimos 47 traslados porque querían evitar que tomáramos comunicación con la guardia. Então iam cambiando. Entonces, cada 3, 4 meses nos pasaban a otra unidad. E tem muitas fotos, muitas coisas para mostrar desse período depois, não?
En esos 13 años fotos no pudimos sacar. Claro, pero después, cuando salieron, claro. Pero sí, hicimos una vida juntos. Depois nos mostraram as coisas aí. Pero lo que tenga. Então vamos. Ele vai nos mostrar fotos do período. Eles saíram da cadeia em 1985. E aí sim, tem muita lembrança, muita foto, muita coisa para ele nos mostrar dessa amizade, dessa relação com Pepe Mujica. Adelante. Arriba te Pero me dijo que escribieron así, ¿no? Sí, sí, con la mano acá atrás, porque teníamos a Polifemo, Centinela a la vista. Entonces batían aquí así. Bienvenido. No, hay un cuadro que hicieron en Italia, hicieron muchos, pero tiene una historia que tiene que ver con esto. Acá, este cuadro, mirá. Ahora te cuento lo que es. Se llama, de una exposición que había 22 cuadros de esto que me lo encontré en Florencia. Yo había ido a presentar allá un libro que lo habían traducido al italiano, las cartas que lo llegaron. Entonces, la exposición se llamaba Los zapatos de Rosenkopf. Y todos, ves, eran de este tipo. Me regalaron me regalaron otro también, con esas letras. ¿Qué origen tiene? Y bueno, se cuenta en el libro y en eso y en Memorias del Calabozo, que escribimos, ni bien salimos, dejar el testimonio. Una de las cosas que más antiguas es que no había niños. No se puede vivir en un mundo sin niños. Yo tenía una hija, Pepe no tuvo y fue una de sus penas. El nieto, la hija de él, nació en un cuartel, la mujer estaba detenida. Yo tenía una niña de 5 años. Y entonces, cuando nos llevaban al excusado, encapuchados, teníamos en un rincón papel de diario para la higiene personal, digamos. Lo hacíamos con gusto porque eran diarios oficialistas, no había otro. Entonces, lo que tratábamos de arrancar era si había un niño que salía de la escuela jugando al fútbol en la calle y todo eso, y lo escondíamos en la mano y veníamos esposados. Para tener las fotos de los niños. Para tener la foto de los niños, que como no podíamos tener nada, la metíamos en el zapato, nos calzábamos, y para nosotros eso era una manera de caminar con los niños. Y lo que me preguntabas abajo del Morse, estábamos en el cuartel de Santa Clara de Olimar, en el interior, lejos, un lugar bravío. Se venía a Navidad. Lo sentíamos porque oíamos a la tropa hablando del otro lado de los preparativos que hacían. Era el primer lugar donde nos habían llevado. Era muy tremendo porque no sabíamos dónde estábamos, no sabíamos qué destino íbamos a tener, no sabíamos absolutamente nada y no podíamos hablar. Sabíamos quiénes éramos por las voces, las puteadas, los pedidos. Y luego percibió que Pepe estaba también. Sí, Pepe y el nieto. Sí, él. Entonces, durante ese día de Navidad, no, el día anterior, siento que del otro lado de la pared, que por las voces sabía que estaba el nieto y en la otra el Pepe, golpes en la pared rítmicas. Entonces, tuve que asociar que estaba el nieto, que era demasiado artificioso el golpeteo como para que fuera inocuo. Entonces, yo le respondí. Un golpecito atendí el teléfono. Y así empezó la comunicación. Y él empezó a pasarme golpes rítmicos y yo arranqué un pedazo de reboque de la pared porque daba tantos golpes, silencio, 3 golpes más, silencio, y así me lo fue dando. Él calculó que si yo descifraba la primera letra, iba a descifrar toda la clave, porque estábamos en Navidad. Y así fue.
Y entonces, cuando lo paso a eso, calculo cómo lo debe haber pensado, y es sencillo. A la A le das un golpe, a la B 2 golpes, a la C 3 golpes, después lo redujimos. Entonces descubrí que había una que era la F. Entonces, la primera palabra de nuestra comunicação foi felicidade. Ele contou então para a gente como é que eles desenvolveram 3 líderes tupamaros presos, se comunicando pelos toques na parede, e que a primeira comunicação foi na véspera de um Natal e eles desejaram felicidades uns aos outros, né? Ele, o Idobro, que era um outro tupamaro que estava preso na cela ao lado, e Pepe Mujica se comunicavam dessa forma. Pero yo lo mencioné ayer en la intervención, ahí pasó otra cosa, tiempo después, digamos, en esa unidad, en el patio de armas, hacen un acto porque hay una fecha patria. Ya había pasado algún tiempo. Entonces era un acto patriótico con la presencia del señor presidente de la República y del señor ministro de Defensa. Habló de eso ayer. Entonces ellos estaban presentes ahí, se hace el oratorio, interviene la banda del ejército, termina y muy atento el comandante de la unidad le dice a estas 2 altas jerarquías, queremos mostrarle el cuartel, por favor señores, vengan por acá. Entonces los 2 le dijeron, por ahí no, vamos por acá. Y eligieron el lugar donde habíamos vivido tanto tiempo. Y fue derecho para los calabozos. Entonces me dieron el parte, están igualitos, lo revocaron y tienen una mano de pintura. Eso era todo. Entonces estaba ahí. Y eran el Pepe y el Niato que habían salido de ahí y volvían ahí como presidente de la República y como ministro de Defensa. ¿Qué sentiste cuando miraste Lula ayer en el velorio, el encuentro de Lula ahí? ¿Hablaste con ella? No, Lula hizo 25 horas en avión para venir aquí antes de que... llegó, hizo una conferencia de prensa de 2 patadas, acompañó a Lucía hasta donde estaba el féretro, yo estaba sentado al lado de Lucía, se abrazó con Lucía y nos dimos un abrazo él y yo. Y bueno, yo lo que llegué a decir, Pepe y usted un solo corazón. ¿Hablaste para Lula? Sí, hablamos ahí. Esta frase. Sí, eso ya tenía que ir. En Brasil, y creo que en el mundo, se creó mucho la imagen de Pepe Mujica en la fase final. El viejo, muy humanista, pero... Pepe y Lula un solo corazón, te digo. ¿Sí? Sí, sin lugar a dudas. Pero hay esta fase anterior de la guerrilla, de la militancia más dura y todo. Sí. ¿Hay 2 Pepe Mujica o fue una vida sola con muchas variaciones? No hay 2. La vida, los sentimientos, la razón te llevan en el transcurso de tu vida a hacerte católico, protestante, musulmán, lo que quieras. Pero seguís siendo la misma persona. Además somos de una generación que tuvo actividad política plena antes de la creación de la organización. Él comenzó en el Partido Nacional, fíjate. Pepe. Una vez yo trabajaba en un diario del Partido Comunista, estuve en un equipo que lo fundó, y tengo que hacer una entrevista al ministro de Economía porque se había producido un desfalco y concertamos una entrevista. Era Enrique Erro, una gran persona. Voy al ministerio, me pide, ya viene el primer secretario del presidente, que aparece el Pepe. El Pepe aparece de traje azul, camisa blanca y moñita. Entonces nos reímos porque andábamos en la vuelta. Comenzó en el herrerismo por principios que tiene el herrerismo que siguen siendo válidos. Y después terminó en otros sectores cambiantes. Yo terminé también
con algunos cambios, pero eso es producto de la situación del país que exige eso. Cuando dicen que nosotros, la definición correcta de lo que fuimos en aquel periodo era movimiento político en armas. Eso es una cosa distinta. El planteo de que íbamos a tomar el poder por asalto, eso no existe. Eso nunca en la cabeza de los conductores de los distintos periodos estuvo presente. Digamos, no somos hechos a imagen y semejanza de otras situaciones que tendrían otras razones valederas para plantearlos de otra manera. Entonces me dije que la primera vez que encontró Pepe fue como militante del Partido Nacional. Bueno, sí, seguro. Pero después reencontró ya en la izquierda. Sí, seguro. Pero, y se encontraron todos en esta creación del MLN Tupamaros, que tuvo varias fases y todo. Pero, ¿qué te acuerdas de esta fase inicial? Te lo digo porque es lo que marca la diferencia con cualquier otro análisis de otro grupo tan respetable como el nuestro se produjo. Estaba Raúl Sendic, que organizó y fue al norte a trabajar con los cortadores de caña. Con Raúl Sendic nos habíamos encontrado en una huelga de peones arroceros en 33, donde estaba el cuartel ese, dicho sea de paso que te mencioné recién. Voy al sindicato, me reciben, piso de tierra, cae la competencia periodística, ¿te das cuenta? ¿Sí? Era Raúl Sendic, que venía por el semanario Vanguardia del Partido Socialista. Entonces vimos una realidad que era para los montevideanos, para la clase media, inexistente. Un otro país. Otro país. No cobraban, los peones trabajaban 12 horas. No cobraban con dinero, sino con tarjetas de cartón para comprar productos en la cantina de la empresa. Y si necesitaban comprar un medicamento o tomar un ómnibus, les adelantaban plata con descuento. No había sistema de salud, no había una alimentación regular, correcta. Era la pobreza infinita. Eso también es Uruguay. Yo ayer citaba, mirá vos, cuando termina los evangelios, está Hechos, son hechos de los primeros cristianos. Y dice que los primeros cristianos tenían las cosas en común y cada cual retiraba según sus necesidades. ¿Cómo puede haber en ese momento miles y miles de trabajadores rurales que no tienen acceso a una alimentación básica, a una vivienda básica, a un sistema de salud básico? Vivíamos con el espejismo de que nos habían diagnosticado la Suiza de América. Eso para 18 de julio y Andes, en el centro de Montevideo. Entonces, a partir de ahí, se produce una acción de los cañeros que organiza Raúl Sendic, y toman la administración de una empresa, le copan el local. Lo que reclamaban es que los salarios se los pagaran en dinero. ¿Te das cuenta? Lo que reclamaban era un sistema básico que les cubriera la salud. Entonces, eso fue un cambio formidable. Tuvieron que huir los trabajadores que ocuparon un local para cobrar decentemente, tuvieron que fugarse a los montes de Itacumbú, porque entonces, aunque no había dictadura, hubo policía y ejército en la calle, y la patronal con ellos, para aniquilarlos, porque iban armados a guerra. Yo estuve ahí. ¿Esto fue en los 50, los 60? Eso fue en el año, de eso te hablo, en el año 56 en La Rosera, con Raúl Sendic. Yo tengo un libro sobre... No, perfecto. Entonces, los Tupamaros surgen también de esta mirada para un otro Uruguay, y para la lucha de la tierra, ¿no? Claro. Eso. La tierra está mucho en esta lucha, ¿no? Es fundamental, digamos, desde los tiempos de Artigas. El primer planteo de una reforma
de la tierra que hubo en América surge en el Uruguay con José Artigas. Sí. Que dice, la tierra será distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Perfecto. El movimiento que encabezó Raúl Sendic, dirigente del MLN desde el primer día, era por la tierra y con Sendic. Es decir, por primera vez aparecía después de siglos, porque acá hubo una reforma agraria en los días de... La tierra será repartida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Pero nadie más levantó esa bandera. Donde Artigas para los Tupamaros. Pero digamos, pueden haber planteado, pero no, eso, la tierra no se toca. Un momentito. Muchas veces miramos para la historia más reciente de Pepe Mujica. Ella hablaba mucho de la tierra, la importancia de la tierra, y trabajaba en la tierra, no solo hablaba, trabajaba. Lo que entiendo, estudiando un poco y escuchando lo que me cuenta, es que Mujica también es fruto de eso, no es que haya creado eso, es fruto de esta... No, de esta... El Pepe es hijo de inmigrantes que tenían una chacra y plantaban flores y las vendían, digamos, en un suburbio en Paso de la Arena, de gente que venía del campo y se instalaba en un pequeño terreno, una pequeña chacra. Coincidió en su frontera territorial con gente que venía a Japón también a plantar flores y a tener su pedazo de tierra. Estudió, muy inteligente, bueno, y en las luchas estudiantiles, las cosas que pasaban, la violación de los derechos humanos que se producían acá, la baja de salario, la desocupación que había hambre. Todo eso formó los Tupamaros. Sí. Y Lele el babilonio decía, haz por lo demás lo que quieras para ti mismo. Esa es la ley y lo demás es comentario. Perfecto. Déjame decir, cuando ingresó en los Tupamaros, el MLN Tupamaros, tuve una función más de política, ¿no? pero Sí, por lo que he leído, pero también andaba armado, ¿usted? Sí, todos. Todos. ¿Se lembra en algún episodio en que corriera riesgo? Sí, Me contaba ahora. muchos. Estábamos con Pepe y otros compañeros reunidos estudiando una operación. Tuvimos que evacuar el local porque a un custodia se le escapó un balazo y nos fuimos. Llegamos a una calle, Garibaldi, y paramos en la esquina. Y el Pepe me dice, mira, tengo mucha hambre, vos vení. Yo conozco un boliche acá, él ya era clandestino. Podemos comer un asado ahí, se come muy bien. Le dije, no, mira, vamos a hacer conducta. Yo me fui para la base. Él se fue para ahí, entró al boliche con Sanso, otro compañero, pero había alguien que trabajaba en la policía, lo detectó, llamó a la policía y tuvo una balacera que en el piso le encajaron 7 balazos. Y lo dieron, pues se lo llevaron así. ¿Esto fue en Montevideo? Sí, en Montevideo, sí. Es decir, que si me hubiera tentado más el asado, yo tendría algunos pedacitos de bala también. Digo, digo esa situación. En este día, ¿alguna bala acertó Pepe? Sí. Pepe fue ferido en este día, ¿no? 7 balazos. Sí, fue este, sí. 7 balazos. Sí. 7 balazos, fue para el hospital. Era un bar, ¿no? Un bar La Vía. Un bar. ¿En qué calle fue eso? En Montes Caseros y La Rayada. Sí. Y usted estaba muy cerca en una casa, ¿eso? Sí, habíamos salido juntos de esa casa y caminó 2 cuadras para arriba y yo 2 cuadras para el otro lado. Por poco no estaba ahí. Esa le digo como pintoresco. Y la otra cosa que estuvimos juntos en la toma de Pando. La toma de Pando, que fue una ciudad que fue tomada por los Tupamaros. Sí, seguro. Y pudimos zafar y ahí murieron 3 compañeros. Y pudimos zafar. Digamos, para mencionarte los titulares, pero todas las acciones tenían una fundamentación política. Y un criterio de la organización que el ser dirigente te compromete más en la acción
porque acá no hay los que piensan y los que luchan, sino que somos todos uno y tenemos los mismos riesgos y la misma responsabilidad. Los que dirigen van para la acción. Eso es muy coherente con en la parte final de la vida de Pepe, que lo que hablaba era lo que hacía. Eso fue así en la guerrilla también, eso. Claro, sí. Además pero hubieron cayeron sucesivas direcciones, hubo una renovación, es decir, ya la segunda tanda de los que formaron parte de la organización no pasaba por la experiencia política que habíamos pasado nosotros. Sendik era miembro del Comité Nacional del Partido Socialista, por ponerte un ejemplo. El Pepe venía de China por su organización que había estado ahí, es el único uruguayo que estuvo con Mao Zedong. Ah, sí. Entonces, te digo que veníamos. La segunda, su primera experiencia política la hace con el movimiento, que es otras leyes, otra visión, otro pensamiento, no pasan por la necesidad de discutir y de acordar, que es la esencia de la política. Y se quedaron muy próximos, entonces, en la militancia, en la prisión, próximos pero distantes porque había una pared y un muro. Y después, cuando salen, ¿qué memoria tiene del día en que salen? Hay una foto en que están todos juntos, los rehenes. Sí. ¿Qué lembranza, qué memoria tiene de ese? Y ahí estamos, bueno, salimos, nosotros no salimos por la amnistía en primer lugar. Los últimos presos salimos por una ley especial que establecía que dadas las condiciones de reclusión que tuvieron durante este tiempo, cada año vale por 3. Entonces salimos con años a favor, ¿te das cuenta? Cualquier cosa que tenga ahora, tengo 7 años que me cubren. El saldo positivo. Entonces, y fuimos, nos acogió un convento franciscano, conventuales. Yo dormía ahí, quedamos a dormir ahí, y ahí hicimos la primera conferencia de prensa donde estaba el Pepillo al lado, en avanzado estado de decrepitud. Cansancio por tantos años, ¿no? Y bueno, pero estábamos en la misma, siempre por la misma. En los 13 años en que estuvieron en el cárcel, cambiando de cárcel, ¿cuántas veces miraste o estuviste con Pepe, con Huidobro? Una vez. Una vez. En una transferencia, algo así. Sí, una vez. Mira, porque pasó lo siguiente. Cuando un comandante en jefe llega a una unidad, el reglamento militar establece que si hay presos tiene que ir a visitar los presos. Que es no te agrega absolutamente nada. Ahora la puerta, ¿cómo está usted? Bien. Si decís que mal, que me maltratan, cuando él se va queda solo. Y era el Goyo Álvarez, que después fue el presidente del comandante en jefe. Entonces estábamos en avanzado estado de descomposición. Él bajó, nos miró por la mirilla primero, miró a los 3, entonces no entró. Y dispuso que nos trasladaran al lugar donde él tenía la oficina, el cuartel de Minas. ¿De Minas? De otro departamento, que fue como a los 15 días, para recuperarnos. Nos querían tener mal, pero nadie quería que nos muriéramos en su casa, ¿viste? Entonces, ahí salimos, nos llevaron para allí, nos revisó un médico. Yo recuerdo que cuando me traían de vuelta para el calabozo, estaba el comandante y el médico que me había visto. Calcularon que yo ya me habían llevado para el calabozo, pero hubo un problema y me quedé ahí. Y oí cuando el médico le decía al comandante: para tenerlos así es más humano matarlos, fusilarlos, no matarlos, fusilarlos. Yo me acuerdo que bajo la capucha me levantó las telas del vientre y era una carpa que de circo.
Bueno, entonces una de las cosas que nos dieron es un recreo, vimos el sol en la Plaza de Armas. Había una vereda con 3 bancos grandes separados, uno en cada banco. Desde la Plaza de Armas, un hombre cuerpo a tierra apuntándonos con una .30. Las medidas de seguridad. Pero se pudieron mirar. No, no estábamos autorizados, pero nos pudimos mirar así. Entonces, cuando volvimos, nos comentamos, el Pepe se dio vuelta, se levantó los pantalones, puso los brazos remangados para agarrar un poco de sol. Entonces, y al nieto los vimos, y el comentario fue, le digo al nieto, vos tenés la cabeza más chica, le digo, por la pared. Dice, sí, y vos parecés un judío del campo de concentración. Habló eso para usted. Entonces, en 13 años, solo una vez encontraste, miraste los compañeros, incluso Pepe. Cuando salió, ¿cómo fue esta emoción de encontrar a los compañeros y encontrar Pepe Mujica de nuevo? ¿Cómo estaban? Estábamos en el estado que te digo colectivo y bueno, habíamos hecho algunos juramentos a través del muro, discutíamos de política y una de las cosas que habíamos dicho, que si alguna vez salimos íbamos a dar testimonio sin adjetivos de toda esta peripecia que estamos viviendo, si la dejamos atrás algún día. Entonces, ahí había mucho que hacer porque venían compañeros del exterior, según de dónde vinieran la ideología, si de Suecia o de España había diferencias, dentro del penal también, había que reorganizar el movimiento para la conferencia de prensa, pero una de las cosas estaba. Entonces, mis padres tenían un ranchito, ellos no estaban vivos, pero en un lugar de ancianos en Las Toscas. Nos fuimos, en medio de eso el nieto y yo, el Pepe se quedó atendiendo y viendo lo que empezamos a teclear y en 15 días, en ese cubil, escribimos Memoria del Calabozo, que está hecho en diálogo, pero da la impresión que lo escribió uno solo, porque teníamos las mismas visiones, teníamos los mismos problemas, lo habíamos conversado un montón de veces. Es un libro que está editado en Brasil. Ahora en la fase final de Pepe, estuviste con ella a poco tiempo, ¿no? Algunos días antes de morir. Sí, regularmente nos veíamos. ¿Tiene fotos ahí, no tiene? Sí. Esta es la última foto. Esta es la última foto. Bueno, esto es en la casa cuando nos estaban haciendo la entrevista. Mas ele estava muito bem ainda de cabeça, assim, conversando. De cabeza andaba bien, pero después cuando quiso recorrer la chácara para que los que filmaban la vieran, me pide, vení Russo, ayúdame. Se subió a ese triciclo y bueno, yo lo acompañé empujando porque caminitos de tierra, pozos. ¿Y qué te...? A mí es una foto que me toca mucho, parece un hogar de ancianos. Esta última. Esa última, y además uno se siente haciendo cola, en lista de espera. Pero te digo, ¿de qué hablaron en esta última charla? ¿Qué te dice? ¿Te pidió algo? Estuvimos 2 horas hablando, así que... ¿Algo que te acuerdas? Sí, seguro. Primero empezamos a hablar de las cosas que hablamos toda la vida. Es el lector, yo también. Empezó hablándome. Ese día dije, ¿sabes lo que estoy repasando? Dice, el discurso de los cabreros de Don Quijote. Entonces buscó ahí el libro, se cayó sobre... Es todo libro la parte de aquel. Y empezó a citarlo. Don Quijote. Don Quijote. ¿Él te pidió algo? ¿Te pidió algo en este día? No. Nada. No a mí. Pero pidió que estuviera en la homenaje final. Eso es lo que me dijeron los compañeros. Que él pidió que yo... Bueno, eso que hice.
¿Y cómo fue la emoción de hacer este homenaje final para Bueno, Pepe? Lucía estaba bien adelante. yo estaba con Lucía, sentado al lado de ella. Bueno, y me daba la impresión que yo, cuando me senté ahí, para hacerlo corto además, después ya se lo llevaban a Pepe, era como si siguiera hablando con el Pepe. Y además contando las cosas de la última entrevista que quedaron pendientes en la conversación, de las cosas que discutíamos, política, de acá, de Poesía también, literatura. América Latina, seguro. Y curiosamente, ese par de programas fue escrito a golpe de nudillo. Lo recibieron ellos, eran mis lectores. Escribieron 2 poemas a golpe de... No, yo escribí un libro. Pero con Pepe juntos. No. Estos se los pasaba, yo los pensaba, no tenía dónde escribirlos y los dejé en la pared. Que si hay algún mecanismo técnico nuevo que pueda rescatar los golpes, los traduzco más o menos con Pinche. Con Pinche no hablábamos, aquel les enseñaba el cultivo, yo les hacía poemas. El Pepe en una visita. La madre, doña Lucy, nos transmitió así, ¿sabes? La vieja lo que me dice, decime una cosa, vos que fuiste tan bandido, no habrás dejado por ahí un rubiecito, un negrito, no me importa, necesito un nieto. Y el Pepe necesita un hijo también. Eso es lo que no alcanzó. Quería un hijo. Pero claro. Eso escuchó de ella. Sí, porque hablábamos bajito a través de eso, sí. Cuando el guardia era alguien que se retiraba para no fastidiarnos y se quedaba ahora, sentado en la escalera. La cuestión de los poemas, escribiste batiendo en los muros y después que salió consiguió recuperar, escribir. No, también pude hacerlo ahí en una manera. Un día irrumpen 2 soldados, un cabo y un soldado en mi calabozo. Cuando entran así tenían que poner las manos atrás, firme y la capucha puesta. Y la voz perentoria era: ordena decir el sargento si usted es el escritor. Lo primero que pensé, mirá, ¿hasta dónde llega la crítica? Y le contesto, sí, señor. Y en el mismo tono me dice, ordena decir al sargento que le escriba una carta a su novia. Entonces le digo, sí señor, pero necesito con qué. Vino el sargento, me trajo una tabla, papel y una lapicera. Escribí un par de cartas de amor en el transcurso de eso, le fue bien. Fue seducida, entonces me pude quedar con la parte de adentro de la virome y tenía tabaco, hojillas, tabaco, hojillas, además un día nos compró bizcocho. Entonces está en la película que pasaron anoche. Sí. Entonces, esto está escrito, empecé a escribir sobre hojillas de fumar y luego hacía un redondelito, las empaquetaba con un nylon y las ponía en el dobladillo. Sí. Cuando estaban en la cárcel, ¿era posible soñar? ¿Se imaginaba que podrían salir? ¿O imaginaba que no salirían con vida? ¿Qué imaginaba? Por la cabeza pasa absolutamente todo. Lo que sí te quiero decir que nosotros vivíamos exclusivamente en los recuerdos, en la memoria, en la imaginación. Y cuando se consume eso como único producto durante mucho tiempo, tu estabilidad queda desregulada. Quiere decir que cuando salimos, ninguno estaba en el centro de su personalidad, digamos. Estábamos medio aspirados. Pero nos recuperamos cuando vimos
cuando me sacaron del penal para llevarnos a la jefatura para hacer unos documentos y vi por la ventana, había llovido, salía el sol, y le pregunté a un compañero que iba conmigo, dime, ¿eso es el arco iris? Sí, viste qué bárbaro, es el arco iris. Porque yo tuve tantas imaginaciones que no estaba seguro. Entonces, te quedabas mirando a los niños, que era otoño, frío, tapado, abrigos que uno no conocía, lana sintética en los gorros y eso. Era un descubrimiento. Y después, como siempre, la militancia, buscar trabajo, el Pepe se hizo con Lucía, se reencontró con ella, hizo un rancho. Este es donde está ahora. Pero imaginaba que, Sí. que su compañero llegaría a ser presidente de la República. ¿Qué pensó cuando miró Pepe el hecho entrando en la presidencia? ¿Era posible imaginar lo mismo que estuviera en el calabozo? Mira, una vez nos juntamos los tres para la película en la Casa de Gobierno. El nieto ya andaba en silla de ruedas, estábamos el Pepe, el nieto y yo. Nos miramos y dijo, ¿te das cuenta? Mirá que tuvimos fantasías, vos. Pero esto ni por ahí se nos hubiera imaginado. Rompe todas las reglas del sentido común. Que estábamos en esas condiciones, yo te lo acabo de contar, cómo pasamos en el cuartel de Santa Clara de Olivar y cómo tuvieron que volver al tiempo. Uno, ministro de Trabajo, yo estaba en la Dirección de Cultura entonces, y el Pepe de presidente. Era cosa de loco. Pero después de la primera impresión lo tomamos como la cosa más natural del mundo. Pero cuando vuelve para los tiempos del calabozo debe ser algo... ¿Cómo es posible? Y todo, y bueno, sí, te encontrás con eso y te toca. Entonces algo se comunicó con el país, porque los tres que estuvieran ahí, el grupo, puede después ser visto como un ejemplo, como algo así, como algo importante que... Bueno, algo de eso después se vuelve a la normalidad y ahora somos un movimiento político, integramos un frente amplio con otras corrientes tan respetables como la nuestra, llegamos al gobierno todos juntos, tenemos que seguir todos juntos, nos preocupa América Latina, el Pepe y Lula era el primer punto que tenían en sus agendas de reencuentro. Inclusive el Pepe un día me llama y me dice, mira, tenemos que hacer esto, pero tiene que haber un himno que lo canten en todas las escuelas. Y me encargó la letra de un himno para América Latina. Un himno. Anda por ahí, el Pepe lo tiene por ahí, te das cuenta, yo no puedo hablar del pasado. ¿Y qué piensa que queda de Pepe para la juventud? Porque había muchos jóvenes en el velorio, ¿no? Nosotros hablamos con muchos. Me parece que encantó a los jóvenes, consiguió hablar con los jóvenes. ¿Qué queda? Bueno, que lo cuenten ellos. Digamos, mi esfuerzo en este momento, en los últimos años, es dejar las memorias como testimonio, no en términos de crónicas pasadas, sino enmarcado en una estructura novelada, de relatos. Eso es un aporte que quiero dejar para que la recuerden. Hace poco la Federación de Profesores de Literatura me dedicaron 3 días de homenaje y hablaron con un concurso y tengo como 40 libros, todavía tengo uno más ahí que sale en octubre. Bueno, yo dejo estas historias que estamos contando, las dejo con estructura novelada o de ensayo escritas. El Pepe con sus dichos, con sus gestos, con su actitud, con una preeminencia
impresionante. Y bueno, que nos acordamos nosotros de las generaciones anteriores y la recogemos, los cuentos de nuestros mayores que se van, pero los libros quedan en el estante, es cuestión de sacarlos y ponerse al día. Y Muy te bien. digo que esta foto es el documental, es el último, porque nos propusieron eso, hablé con Lucía y con el Pepe si lo hacíamos, porque el Pepe no estaba bien, de la cabeza estaba siempre bien. Además, como no podía hacer otra cosa, le gustaba hablar. Entonces, como teníamos mucha comunicación, bueno, estaba en gestación. Esas fotos que te mostré Son ahí, parte de ese documental. son de ese documental. Mira, los poemas eran cortos, mis lectores era el Pepe y el Ñato. Pero hay una cosa que de alguna manera está presente, la locura y la muerte, aunque uno no se propusiera o se lo proponía, no recuerdo, estaban. Nunca sé si acabaré el verso que te escribo. Una tarde quedará suspensa la palabra que nos cierra el punto y serán sus letras solo tinta fría. Pero tú comprenderás mi amor, aún en el verso que no escribo. Eso, mi compañero estaba presa en otro lado, nunca le llegó. Y otro que era para nosotros, nos hacíamos terapia a través del muro también, nos asistíamos cuando se producían los bajones. Y en medio de eso es que sale este poema que lo tuvieron ellos. Para un segundo. No. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero.